estabilización de taludes para apoyar o tratar de cuidar una construcción. Pero el pilote prefabricado, hincado, también tiene sus ventajas porque mejora las características del suelo, pues al ser solo desplazamiento, no se extrae terreno, lo que permite que el suelo se densifique. Una consideración que tenemos que tener con el pilote prefabricado es que produce mucha vibración. Y, por ejemplo, como ocurrió en la línea 1 del Metro de Lima, que no sé exactamente si fue por los pilotes, al ocurrir vibración en obra, una vivienda aledaña en el cerro, en el lugar de San Juan del Lurigancho, fue afectada por esta obra. También el pilote prefabricado puede ser de mucha ayuda si en caso del tiempo de ejecución es una condición de gran relevancia. Otra cosa para aprovechar mejor el pilote prefabricado es que se tiene que usar en suelos donde sea preferentemente arenas sueltas, a diferencia de si es un suelo cohesivo, blando, pues ahí no hay unas mejoras significativas. También no son tan versátiles como los pilotes de concretos porque no se puede utilizar en todo tipo de terreno. Por ejemplo, en terrenos estratificados delgados, donde hay capas resistentes a entrar a lo largo del suelo. Por ejemplo, grandes bloques de rocas o costras calcáreas superficiales. Ahora paso a mi compañero. A ver, muchachos, ya para ir cerrando, algo rápido. Una conclusión para finalizar. Bueno, como conclusión, la expansión de las sociedades en términos de construcción, como viviendas, edificios, puentes, etc., ha hecho posible enfrentarse a terrenos blandos con poca capacidad de carga, donde las cimentaciones que comúnmente se emplean pueden tener problemas en esa área por problemas como los hundimientos que pueden provocar el colapso de la construcción. Sin embargo, debajo de dichos suelos se encontraban mejores estratos de suelos con buenas características para soportar la construcción. Por lo cual, una forma de llegar a ellos es mediante los pilotes de concreto. Bueno, eso es todo. Gracias. Bien. A ver, el grupo 3 se va preparando para una pregunta para el grupo 2. Y acá en Perú, ¿qué obras han visto ustedes que se ha desarrollado con este sistema de cimentación? La línea 1 del Metro de Lima, donde también se usó en la parte que cruzaba el río. Unas partes, como tuve la oportunidad con el profesor Cabero nos llevó a esa obra y nos explicó que en una parte donde el suelo no era tan resistente se colocó pilotaje abajo, en la línea 1 del Metro de Lima. ¿Ya? Y sobre el pilote, ¿qué colocaron? Nos dijo que esa zona era caracterizada porque tenía un buen suelo, sin embargo, creo que en la parte donde nos enseñó que era un poco alejada, metida en el río, habían rocas superficialmente, pequeñas piedras, algo así, pero, o sea, nos mencionó que ahí estaban los pilotes y, bueno, también nos hizo hacer los planos y eso. Ya, pero ¿para qué sirven los pilotes? ¿Cuál es el fin de hacer un pilote? Mi compañero que hable primero, por favor. El fin de los pilotes es transmitir la carga profesor, hacia un suelo adecuado. Por ejemplo, si en un suelo superficial normalmente... Cuando el suelo tiene baja capacidad portante. Está bien. Y en la línea Metro 2, ¿cuál era la carga que se transmitía hacia el suelo de buena capacidad portante? ¿Cuál era la estructura que soportaba el pilote? O los pilotes. Si no me equivoco, no estoy seguro si es un dique, porque era justo en el doblez, en la parte de curvatura, creo que se aprovechó más esa parte, pero no había tanto una estructura, sino era como mismo el puente solo, por así decirlo, no había un dique que aguantaba. ¿Era la misma estructura del túnel, de la línea metro, o era de repente una estructura fuera del túnel? O sea, no era el túnel, era la parte, es que está por el aire, o sea, era el puente que cruzaba el aire de San Juan del Lurigancho que pasaba por el río Rímac, ahí se usó. Ah, ya. De repente habrá sido una de las bases del puente, uno de los estribos del puente. Claro. ¿No?
correcto. A ver, grupo 3, grupo 3. Anco, Céspedes, Dávila, Maquera, Urquizo. Grupo 3. Muy bien. Empiezan con -1, grupo 3. ¿No? Correcto. Ingeniero, sí, disculpe. Céspedes. Sí, ingeniero, una pregunta que tenía. ¿Cuál sería la diferencia entre las pilas y los pilotes? A ver. Que los pilotes, si no me equivoco, son de menor longitud y que las pilas necesitan siempre perforaciones previas, a diferencia del pilote que puede ser por perforación o puede ser colocado por hincado. A ver, tiene una gráfica de pilas. Un gráfico de pilas. Porque tengo entendido que pilas es como apilar, ¿no? Y en cambio los pilotes son lo que nos indicaron. O sea, creo que las pilas se usan para reemplazar los que son varios pilotes, porque también creo que son de mayor profundidad. Entonces son de una área transversal más grande que el pilote. Varían en sección, ¿no? En sección transversal. Tiene mayor área. Ya. Y los pilotes tienen menor área. Ya. ¿Qué dicen sus compañeros? Sí, profesor, esa es una de las características en que se diferencia y otra es que, bueno, las pilas se usan comúnmente para poder resistir mayores cargas, ¿no? Y, bueno, debido a su composición, tiene esa capacidad de soportar grandes cargas en cimentaciones profundas. Y, bueno, se diferencian a los pilotes porque su colocación es más profunda, ¿no? A diferencia de los pilotos. Y es Correcto. por eso que tienen la característica de soportar grandes presiones o efectos estructurales. Muy bien. Correcto. Muchas gracias, grupo número 2, grupo 3. Está el grupo 5, el grupo número 5, zapatas prefabricadas. A ver, ¿qué nos dicen con las zapatas prefabricadas? Grupo número 5. Sí, mira, ahora presento. Muy bien. No preguntaron la vez pasada, ¿no? A ver. Adelante. Ya se puede ver. Sí, ya se puede ver el PPT. Ante todo, buenos días. Mi nombre es Lidia de la Cruz Romero y el día de hoy, el grupo número 5 va a explicar el tema de zapatas prefabricadas, ¿no? Ya. Siguiente, por favor. Bueno, lo que vamos a exponer, vamos a ver la parte de introducción, materiales empleados, equipos usados, proceso constructivo, rendimiento y por último las conclusiones. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver la introducción. Bueno, nosotros, bueno, cuando se empieza un proceso constructivo, mayormente la obra está pendiente a la regulación que se da en el Estado o alguna entidad, ¿no? Alguna entidad, y por ello, si es que no cumple alguna especificación o requerimiento, va a buscar una manera de solucionarlo, y ello podría ocasionar algún retraso de la entrega de la estructura, ¿no? Se han creado las zapatas prefabricadas con ese fin, ¿no? De reducir los tiempos, como se puede observar, y también bajar los costos, ¿no? Porque se va a ahorrar en mano de obra,
y en los equipos empleados mayormente cuando lo usan, ¿no? Y materiales en algunos casos. Bueno, en el video se puede observar cómo ya está colocado, ¿no? No se necesita mano de obra especializada para este tipo de cosas, ¿no? Pero sí se necesita tener cuidado, pero no es como que teniendo mayor cuidado, ¿no? Porque también ayuda a brindarle mayor seguridad a los obreros más que todo. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver materiales empleados. Siguiente, por favor. Bueno, los materiales empleados en las zapatas prefabricadas comúnmente son el hormigón simple y el hormigón armado. En algunos casos, en el hormigón simple, algunas dimensiones ya están dadas y en otros casos también se puede personalizar debido a los requerimientos que se estudian en el terreno, ¿no? Y en el hormigón armado también está compuesto por hormigón simple, sin embargo, también lleva acero. ¿Por qué lleva acero? Lo lleva con el fin de que se pueda anclar fácilmente con columnas también prefabricadas. Además de que también sus dimensiones igualmente también se podría personalizar, aunque principalmente algunas empresas he visto que toman como elemento principal para el cálculo de las dimensiones las presiones admitidas por el terreno, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora le daré pase a mi compañera. Buenos días con todos, mi nombre es Misha Tito y continuando con la exposición voy a comentarles sobre los equipos usados. Primero, en la fabricación de estas zapatas se utilizan dos tipos de moldes, el inferior y el vertical. El molde de la parte inferior de la zapata debe ser de espesor igual al peralte de la zapata y tiene que ser de mayor dimensión en la parte de arriba que en la parte de abajo para que se pueda desmoldar. El molde vertical tendrá dos partes en forma de L que será ensamblado para vaciar el concreto. También tenemos la cortadora para partir el acero que será colocado en la zapata. En la imagen vemos la cortadora de acero de fabricación italiana, C52, que se caracteriza por tener un alto rendimiento y cuentan con dispositivos de seguridad y componentes eléctricos de alta calidad. El soldador es un equipo usado para unir piezas, por ejemplo, en la parte superior de la columna de la zapata. Sobre una placa se colocará un gancho para poderla cargar y colocar en el transporte. También es útil para realizar cortes. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en este caso utilizaremos los equipos para la colocación de las zapatas prefabricadas en la obra. En primer lugar tenemos la excavadora, la cual es una máquina autopropulsada que puede estar sobre orugas o ruedas, que puede girar 360 grados, empleada para la excavación y movimiento de tierras. También observamos el camión de plataforma extendible, que es similar al tráiler, pero con la diferencia de la plataforma, que le permite el transporte de piezas pesadas y de gran tamaño. También tenemos la grúa, que es una máquina para levantar y distribuir cargas que están sostenidas con un gancho. También tenemos el camión mezclador de concreto, que es un vehículo con un tambor mezclador que transporta concreto premezclado, evitando que se endurezca. Por último tenemos el taladro atornillador que permite enroscar los pernos y también desatornillarlos. Con esta herramienta fijamos los pilares prefabricados con pernos de ajuste y luego los fijamos una vez fraguado el concreto. Gracias, le doy pase a mi compañera. Buenos días, mi nombre es José Belli y continuando con la exposición, proceso constructivo. Siguiente diapositiva. El diseño de una zapata. Para la construcción de una zapata se deberá plantear un diseño de acuerdo a los parámetros establecidos en obra, tales como dimensiones, resistencia al suelo, resistencia estructural y resistencia de la conexión. Para el dimensionamiento debemos de identificar la carga de servicio correspondiente para hallar lo que es el área de contacto con el terreno. Teniendo ya la carga última del suelo, la fuerza total a transmitir y un determinado valor de seguridad que nos proporcione un rango de seguridad, evitando así diseños que pongan al límite las propiedades del terreno, despejamos el área de contacto y posteriormente encontramos las dimensiones de la zapata. Establecidas estas dimensiones de la base, verificando la capacidad portante del suelo y las respectivas cargas, se procede a calcular espesor, refuerzo y detallado, que viene a ser la resistencia estructural de nuestra zapata. Esto se va a hacer evaluando la altura de la zapata, una capacidad de flexión, una capacidad acortante unidireccional, así como bidireccional también. Para finalmente terminar con el diseño, se debe tener en cuenta la resistencia de conexión, cuyo propósito es la transmisión de fuerzas, garantizando estabilidad e integridad a la estructura. Siguiente diapositiva.
Este es un ejemplo de un plano estructural de una zapata. Se puede ver la vista isométrica, una perspectiva de armadura, una parte transversal y longitudinal. Siguiente diapositiva. Para poder prefabricar una zapata aislada, lo primero que se necesita son los moldes. El molde de la parte inferior de la zapata tiene que tener un espesor peralte con una zapata H y tiene que ser mayor dimensión en la parte de arriba que en la parte de abajo, con el objetivo que pueda desmoldarse sin que se dañe el concreto. Siguiente diapositiva. Colocado del acero. Una vez colocado el molde de la base de la zapata, se le impregna un molde aditivo desmoldante y se procede a colocar el acero inferior en la zapata que ya fue previamente cortado y punteado con soldadura. Siguiente diapositiva. Se coloca el acero del dado y el acero de la columna con su placa. En caso de la columna metálica, estos aceros se fijan y se puntean con soldadura sobre la parrilla inferior de la zapata para que quede fija. Así se evita que al momento del colado con un recubrimiento perimetral, ¿no? Luego se procede al colado. Le doy paso a mi compañero. Bueno, buenos días, profesor y compañeros. Continuando con la exposición sobre el proceso constructivo, vamos a hablar sobre el molde vertical. Bueno, como se puede apreciar en la imagen, se coloca el molde vertical que va ensamblado con unos dispositivos como son los pernos soldados de dos partes en forma L. Esto con el objetivo de que después el colado, ya que haya fraguado el concreto, se quitan los pernos y se retire el molde. Siguiente, por favor. El fraguado y el retiro de moldes. Finalmente, cuando la zapata ya haya fraguado, se procede a retirar los moldes para que éste se pueda volver a utilizar. Siguiente, por favor. Bueno, en el montaje. Durante la fase del montaje, la zapata se apoya en un hormigón de limpieza de subcimentación preparado previamente. Luego se superpone el pilar de las armaduras que sobresalen de su parte inferior y se introducen en la base prefabricada. Luego de ello se efectúa el ajuste del pilar mediante dispositivos y la colocación del hormigón dentro de las zapatas prefabricadas. Finalmente, una vez se ha curado el concreto para el completamiento, se extraen los dispositivos de ajuste. Siguiente, por favor. Bueno, nos dice que para el montaje y la regulación de los niveles del pilar prefabricado, también se usan 4 dispositivos de ajuste que permiten una instalación fácil, rápida y obviamente precisa. Durante esa fase de producción de la zapata prefabricada, se dejan 4 tornillos de anclaje en las paredes centrales del hormigón, mientras que en el inferior del pilar prefabricado se encuentran 8 roscados. Bueno, esto se permite no solo regular con una precisión milimétrica el nivel del pilar prefabricado, sino también nos dice que elimina cualquier tipo de apuntamiento durante la fase transitoria. Bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias. Continuando con la exposición, mi nombre es Sandra Samaniego y yo en esta oportunidad le voy a hablar sobre rendimiento. Primero, ¿qué entendemos de rendimiento? Es la cantidad de obra que podemos realizar en un tiempo determinado. Se relaciona directamente con la mano de obra, equipos y materiales. Siguiente. Para analizar un poco más el rendimiento, tomemos de ejemplo una zapata prefabricada y una zapata clásica con caliz, elaborados por la empresa Monachino, más que todo para diferenciar las actividades o subpartidas que se relacionan, que se diferencian, ¿no? Como podemos ver en la zapata clásica,
todavía se tiene que realizar actividades como el encofrado, que a diferencia de la zapata prefabricada no se realiza, ¿no? Y bueno, si bien ambos se realizan excavación, hormigón para la base y entierro, siguiente, existen otras actividades que no. Sí, siguiente diapositiva, por favor. Como en la zapata clásica se tiene que preparar el hormigón para el calizo, puedes volver, o para la misma zapata. Y en actividades como el transporte, el montaje y lo que es también hormigón para la base, ¿no? Entonces, con todo ello podemos, siguiente. Podemos ver que a diferencia de la zapata clásica, la zapata prefabricada habría un ahorro de 38%. En lo que es los gastos, hay un 80% en ahorro de mano de obra especializada, porque se necesita menos personal. Hay un 60% de tiempo, debido a que la zapata prefabricada cuenta con implementos para agilizar el montaje, y ya no se tiene que realizar lo que es el caliz, ¿no? Que justamente sirve para unir el pilote prefabricado y la zapata prefabricada. Hay un 100% de ahorro de materiales auxiliares que se relacionan con las partidas que, como vemos, se han quedado omitidas, ¿no? Como lo que es el encofrado y la preparación del hormigón para lo que es la zapata y el caliz, tomando el ejemplo anterior. Y sus materiales, ¿no? Como serían alambres, serrucho, clavos, cigarras, martillos. Todo esto afecta de manera positiva, viendo lo que la zapata prefabricada tiene un mayor rendimiento. Pero sí debemos tener en cuenta que no es para todo tipo de edificación, sino son edificaciones normalizadas, donde el terreno no son de buena calidad, sobre todo. Entonces podemos concluir que la industrialización de la construcción con una planificación adecuada y presupuesto pueden generar alto rendimiento. Eso es todo de mi parte. Le paso a mi compañero. Buenos días, ingeniero, buenos compañeros. Mi nombre es Rubén León y yo voy a hablar acerca de las conclusiones. Bueno, después de trabajo, como grupo coincidimos en que la zapata prefabricada permite eliminar todos los inconvenientes que se presentan durante la construcción de los cimientos con los métodos tradicionales o prefabricados, concentrándose una reducción de hasta el 50% de los gastos para la elección de la estructura, ya que esto va a depender de la empresa que se realizará de la fabricación y los materiales a emplear. Da una mayor seguridad para los encargos de los trabajos y una velocidad de ejecución sin precedentes. Gracias a la conformación, la zapata prefabricada permite acoger en su interior las armaduras que sobresalen del pilar, las que se podrán plegar en forma de gancho. De esta manera no solo se puede satisfacer las longitudes de anclaje, que es el pilar o la cimentación, sino disminuir el espesor de la base de la zapata en fase de diseño. Al momento del diseño de la zapata, los factores más importantes que hay que tomar en cuenta es el peso de la estructura y la resistencia del suelo, pues un mal estudio y o cálculo podría tener graves consecuencias al momento de la construcción. Bueno, aquí para finalizar, el sistema, una conclusión general que pusimos fue que al implementar el sistema prefabricado se abren nuevas posibilidades desde el punto de vista de constructivo, o a diferentes tipos de obras civiles que anteriormente solo se trabajaban en concreto fundido en mampostería o in situ. Y ya por finalizar voy a poner el video.
No, eso es todo por nuestra parte. Gracias. ¿Ya culminaron con su exposición? ¿O hay algo adicional? No, ingeniero, eso fue todo. Ah, ok. A ver, muchachos. El grupo 5, a ver, el grupo número 7 se va preparando para la consulta. Grupo 7. A ver, ¿cuáles serían las desventajas del uso de este sistema de zapatas prefabricadas en una obra? ¿Cuáles creen ustedes que serían las desventajas? Ingeniero, disculpe, yo quisiera responder su pregunta. Sí. Yo considero que la desventaja principal es que al ser un material muy rígido, o sea, tiende a, o sea, si no se tiene un adecuado cuidado en el transporte o en la colocación, ¿cómo se dice? Puede ocasionar fracturas y aquello disminuiría su actividad, ¿no? Para la que está destinada. Claro, porque ustedes saben que porque las pistas de Lima están hechas un desastre, ¿no? Hay baches, rompemuelles, y los elementos prefabricados son estructuras de concreto armado, ¿no? Que lo colocan sobre la tolva de los trailers. Entonces, esos trailers viajan muchos kilómetros, ¿no? Desde la planta hasta el punto de su obra, ¿no? Entonces, en ese vaivén, ¿no? Cruzando baches, rompemuelles, entonces pueden chocar entre los elementos o con la misma base de la plataforma del tráiler y puede haber unas fisuras internas, ¿no? Entonces, esa podría ser una desventaja. ¿Y cómo ustedes harían control de calidad, por ejemplo, de las unidades que llegan a su obra? Porque no todo lo que le compramos a los vendedores lo colocamos inmediatamente en nuestra obra, en nuestro proyecto, ¿no? ¿Cómo podrían hacer ustedes para el caso de estas zapatas prefabricadas un control de calidad previo antes de instalarlo en su obra? Porque se recomienda, ¿no? Hacer un control de calidad a los productos que llegan a nuestra construcción. Por más empresa que tenga 20, 30, 40, 50 años en el mercado, entonces igual, ¿no? Hay esa probabilidad de que llegue defectuoso a nuestra obra, pero debemos hacer un control de calidad previo, mínimo, antes de instalar el producto en nuestra obra. Y más aún si son estructuras para cimientos, para cimentación, ¿no? Que van a soportar toda la carga de la edificación. ¿Qué dice? ¿Algunos de sus compañeros? ¿Alguna idea? Ingeniero, yo había leído que en estos elementos prefabricados, cuando les llega una obra, pues
llegan con una marca, una especificación, unos detalles en cada elemento, pues que nos indican cuáles son sus características generales, ¿no? Y bueno, para verificar esto no he encontrado muy bien cuál es específicamente, qué específicamente se hace, pero se controla esto, ¿no? Cuando llega a obra estas. Ya. Alguien de la sala que tenga una idea de cómo hacer control de calidad de estos elementos prefabricados. Acuérdense que sus cursos anteriores, acuérdense, tecnología del concreto, tecnología de los materiales. Ingeniero, podría ser después de que ya haya sido colocado, sacar una diamantina y hacer los ensayos de compresión, eso. Claro, diamantina podría ser, pero estarías afectando, ¿no? Digamos, la estructura de concreto. ¿Se acuerdan ustedes del ensayo de esclerometría? Con el esclerómetro. Sí, ingeniero, con golpes, creo, con martillo o algo así. Así es, ¿no? Con el martillo Smith, correcto. Muy bien. Entonces podría ser para los elementos prefabricados que ya son de concreto armado, concreto en su estado endurecido, ¿no? Entonces podríamos hacer estos ensayos previos, ¿no? Y si ya queremos descartar, como dice Michael, podríamos hacer unas diamantinas, ¿no? Pero solamente una muestra, ¿no? Porque si hacemos diamantina de repente a todas las zapatas prefabricadas, de repente que como que dañamos un poco, ¿no? La resistencia de estas cimentaciones. ¿Ok? Bien, el grupo 7. Grupo 7. ¿No están? ¿Participan o no participan? ¿Qué dicen? Profesor, buenos días. Le saluda Mejía Valverde del grupo 7. Ok, Gerardo, adelante. Sí, ingeniero, quería hacerle una consulta al respecto. He atendido muy bien la exposición y parece que es una obra realizada en Europa por los costos que ha mencionado, digamos, la compañera que ha expuesto, está en euros. Entonces, no sé si el control de calidad a que estaba refiriendo o que se debería hacer, creo que debería ser la supervisión en cuanto a la persona que se le encarga los pilotes a construir, tendría que ir al lugar o al sitio donde se están prefabricando, digamos, los pilotes para que esté presente en zapatas. En el momento de que se van a realizar, digamos, el trabajo de las zapatas. Entonces, creo yo de que al parecer, después de hacer los trabajos de diamantina o los trabajos previos a la instalación, creo que significaría mucho gasto. En todo caso, la supervisión tendría que actuar en estos casos para mejorar los tiempos y también los costos, ¿no? Porque de repente pueden estar mal hechos, mal trabajados. Entonces, podría, pues, dañarse, digamos, toda la estructura que están, pues, realizando, ¿no? En el proyecto. Entonces, mi pregunta justamente era eso, ¿no? Si aquí en el Perú, se hacen ese tipo de trabajos, y en qué lugar, digamos, se ha realizado, ¿no? Ajá. Muy bien, a ver. ¿Alguna obra en Perú? Disculpe, ingeniero, yo había leído acerca de que las zapatas prefabricadas mayormente lo hacían para construcciones de estructuras de 2 pisos como máximo, o 2 o 3 pisos. Bueno, así yo he estado leyendo, pero o sea, específicamente no puede decir. Acá en Perú, algún caso, algunos de sus compañeros. A ver. Claro, buena pregunta, ¿no? Porque ustedes saben que en obra el tiempo es oro, ¿no?
el tiempo es oro en obra, bueno, en nuestra vida, ¿no? El tiempo es oro. Entonces, lo que se me ocurre de repente para no estar haciendo las pruebas diamantinas, ¿no? Al pie de obra, de repente, coordinando siempre con el vendedor, ¿no? El que nos va a proveer, el que nos va a suministrar los materiales, de repente acompañarlos, ¿no? A planta, y en planta, conjuntamente con ellos, realizar los controles de calidad, ¿no? En planta. Entonces ya en planta hacemos con nuestra gente, con nuestra cuadrilla, hacemos conjuntamente con el proveedor los controles de calidad. Entonces ya más o menos como que tenemos la certeza también de que están llegando bien a nuestra obra, los acompañamos en el trayecto, qué sé yo. Porque las cimentaciones es una parte muy importante de toda obra. Igual, cuando llega el concreto premezclado a nuestra obra, nosotros también hacemos control de calidad al concreto fresco, ¿no? No se, digamos, llega el mixer y no de frente lo vaciamos en nuestros elementos estructurales, ¿no? Sino previamente también se hace ensayos al concreto fresco. Un ejemplo de ensayo al concreto fresco en los mixers, ¿cuál es? ¿Asentamiento? De asentamiento, ¿no? O del cono de Abrams, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para ver la trabajabilidad, ¿no? Y hay más ensayos, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Tenemos ahí la temperatura, contenido de peso unitario, pH del concreto, ¿no? Que son instrumentos portátiles que lo podemos llevar a obra y hacer inspecciones previas. Lo mismo con el concreto en su estado endurecido. Pero como dice Gerardo, ¿no? Quita tiempo de repente, ¿no? Cuando llegan a pie de obra, estamos haciendo ahí las mediciones con el supervisor, el residente, está el proveedor de repente. Si queremos aportar de repente esos tiempos de control de calidad, pues, se puede coordinar con el proveedor, ¿no? Allá, vamos a tu planta y en tu planta hago yo, juntamente contigo, control de calidad, ¿no? Si quieres que te compre, ¿no? Si quieres que te compre tus productos. Si no, ya yo me busco otro proveedor. Así podemos ir coordinando también con los proveedores, ¿no? No solamente para elementos de concreto, ¿no? El acero dimensionado, que vamos a hacer más adelante, ¿no? Encofrados también, qué sé yo. Gracias. Grupo 5, grupo 7, el grupo 8. Buenas, ingeniero, voy a compartir pantalla. Adelante, muy bien. Bien, tienen 20 minutos, ya se puede ver. Bien. Nicole, ¿puedes poner en presentación, por favor? Bueno, estimado profesor Pavel Chuquivilca, compañeros todos, primero que nada tengan muy buenos días. En esta oportunidad, el grupo número 8 va a presentar el tema de losa de cimentación. Quien les habla es el alumno Mendoza Machaca Álvaro Josué, pero esta vez no vengo solo, vengo acompañado de mis compañeros Nicole Coral, Jorge Ganto, José Larico y César Yactahuamán. Siguiente diapositiva, por favor, Nicole. Bueno, las losas de cimentación son elementos estructurales que se usan de manera adecuada cuando la presión del suelo permitida es baja o la carga es pesada, ¿no? Como también cuando se requiere distribuir las cargas en un área grande. Este se usa de manera que la construcción pueda partir como base en esta. Pero ¿cuándo nosotros podemos decir o cuándo es que se eligen estas cimentaciones por losa? Para el diseño de cimientos, uno de los aspectos más importantes es elegir el tipo correcto de cimiento, para la redundancia. Se escoge una losa de cimentación, ¿cuándo? Cuando el suelo tiene una baja capacidad de carga, cuando la carga de la estructura debe distribuirse en un área grande, cuando el área de una cimentación individual o de cualquier otro tipo cubriría aproximadamente el 50% del área total del terreno debajo de la estructura. Las columnas o paredes se colocan tan cerca que las zapatas individuales se superpondrían. Cuando los estratos del suelo son impredecibles y contienen capas de suelos comprensibles. Y entre otros aspectos. Asimismo, posee múltiples ventajas como la facilidad de mano de obra,
corto tiempo de ejecución y bajos costos, así como una solución simple a los problemas más comunes de cimentación. Su proceso constructivo es bastante simple y conveniente. Sus materiales son comunes y su rendimiento es muy alto. En este trabajo veremos los diferentes tipos de losas de cimentación, como también los materiales empleados para su fabricación, el proceso constructivo de la losa de cimentación, los equipos usados para su ejecución y sus respectivos rendimientos, acompañados en la parte final con un video explicativo. Con esto doy por terminado mi parte y le doy el paso a mi compañero José Larico. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Mi nombre es José Larico y voy a exponer sobre los materiales empleados en la losa de cimentación. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, estos en su mayoría se construyen en sí en base a concreto armado. Debido a esta característica en especial, podemos decir que los materiales más empleados son básicamente el acero y el concreto. Por otra parte, el concreto puede ser también usado como, bueno, su componente del concreto pueden ser la arena, la grava, la piedra endurecida y el agua también. Con respecto a los componentes que presentan sí, la losa, ¿no? Tenemos al acero, que también se usa, el armado de las parrillas en las losas, entrecruzadas. También otro sería se usa para unir esos entrecruzados con un efecto que se llama el atortolado. El concreto diseñado, que también va a presentar arena, grava, piedra, agua, aditivos. El agua, que también se usa tanto para la fabricación del concreto y también sirve para el curado próximo de cimentación, los cuales se hacen de 2 a 3 veces por día durante una semana. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá tenemos una imagen que nos indica cómo es el método del tortolado y las uniones que existen entre cada aceros entrecruzados. A la derecha podemos ver también un co que está regando la losa de cimentación para que gane más resistencia a través del tiempo. Esta práctica se recomienda hacer de 2 a 3 veces por día durante una semana. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora acá vemos los tipos de losa de cimentación. Yo coloqué esta parte porque según el tipo de losa que se usa, se va a tener poco material o mucho material. En esta parte podemos ver que la losa que está acá, la primerita se llama la losa de espesor uniforme, cual presenta un espesor constante. También lo único que se usa ahí serían los aceros y el concreto. Otro es la losa de cimentación aligerada, el cual está diseñado para que sea reforzado en algunas partes, debido a que el asentamiento en esas partes donde está reforzado por diseño sea menos perjudicial para la losa. La última sería la losa de cimentación nervada. A diferencia de la losa aligerada, en ese tipo de losa se emplean las vigas. Son como, bueno, en sí no son vigas en sí, son como pequeñas nervaduras, se entrecruzan, está al costado de cada bloque. En este caso sería el ternopor que está ahí en la imagen superior derecha. Y el volumen de concreto a utilizar es mucho menor a comparación de la losa de espesor uniforme o también de la losa de cimentación aligerada. Ya. Ahora le doy pase a mi compañera Nicole Coral, que le va a seguir hablando sobre las losas aligeradas. Gracias. Buenas, ingeniero. En mi caso voy a hablar sobre el proceso constructivo de una losa de cimentación. Bien, pero para comenzar con lo que es, bueno, en fin, cada elemento estructural comienza con el replanteo. Primero debemos preparar algunas condiciones que deben cumplir el terreno. Bueno, ya sea, tiene que ser un suelo apto de cimentación, pueden ser suelos arcillosos, que bueno, también es muy común como una solución para las losas de cimentación. También tenemos que tener trabajos previos, como desmonte o vaciado, para poder nivelar el suelo. Y bueno, no deben existir zonas blandas o cavernosas. Y bueno, también debemos de tener un estudio de las aguas subterráneas y de todo lo que existe en el suelo. Se debe verificar que los materiales, es decir, el concreto, de todo el equipo que se va a usar para su colocación, traslado,
sea el apto, y también lo que usemos en el encofrado, ya sea madera, placas, lo que sea, deberían de estar en las suficientes condiciones para lo que sea, para el diseño que tengamos. Bueno, primero tenemos el replanteo. Está a cargo de un topógrafo y bueno, se comienza colocando estacas en las esquinas de las dimensiones que tengamos. Y también vamos a trazar con tiza o bien yeso el terreno para poder pues dimensionar la losa. Luego vamos a tener una excavación en concreto de limpieza. Esta se va a realizar con una retroexcavadora o martillo, según sea el caso, y una vez excavado se va a realizar en la nivelación del terreno con el concreto de limpieza para dejarlo listo para lo que son la elaboración de las armaduras. Bien, pero en este caso, cuando estamos hablando de losas de cimentación, tenemos una pequeña desventaja, bueno, en realidad creo que sería una grande, ya que debemos de tener un plan estructural bastante planificado de todas las instalaciones que tengamos de hoy en adelante, ya que no vamos a poder hacer adaptaciones. Por eso es que debemos de tener las instalaciones subterráneas listas. Bueno, en realidad todo lo que sea hidráulicas, geológicas, eléctricas. Y después de ello, ya podemos empezar con la elaboración y colocación de armaduras. Estas deben estar a cargo, obviamente, de los obreros, que van a seguir un plano especificado de sus medidas, de su colocación, sus juntas y todo lo demás. Y también procedemos a hacer el cimbrado, el encofrado, la madera que se coloca alrededor de todo ello. Y después se coloca. Durante el vaciado de concreto, que es el paso a seguir, tenemos una pequeña vibración o unas fuerzas que se generan, lo cual puede generar que la armadura pierda esta geometría, por lo cual se recomienda el atado de armaduras y rigidizadores para mantener esta rigidez. Luego seguimos con el vaciado de concreto. Bueno, primero se debe limpiar la zona, a veces se realiza lo que es un lavado, y luego deberíamos de dejar que seque para comenzar recién lo que es el vaciado, para que no tengamos, bueno, variaciones en el contenido de agua. Se procede a vaciar ya sea con grúa o con una bomba, y se deben evitar la formación de juntas, coqueras y planos de debilidad. La compactación se debe realizar con un vibrador de aguja, el cual debe ser retirado lentamente, en fin, todo esto para que no haya cangrejeras. Después sigue el curado del concreto. Esto se va a realizar durante no menos de 4 días, en caso de que tengamos exposición al frío, deberán ser un mínimo de 7 días y se deberá realizar inmediatamente después de la compactación. Después se va a retirar el cimbrado y tendremos pues el resultado final, de acuerdo a la geometría que se haya trazado en el diseño. Muchas gracias, le doy paso a mi compañero Jorge. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Jorge Ligando Peláez y en esta oportunidad voy a exponer o voy a continuar la parte de equipos usados para la ejecución de losas de cimentación. Bueno, antes que todo quiero enfatizar que primero en toda obra, primero se tiene que realizar las obras preliminares en la cual se lleva la limpieza y el desbroce del terreno, en el cual se utiliza excavadoras, apisonadoras, niveladoras, equipos topográficos, etc. Pero solo me voy a enfocar netamente en los equipos que se utilizan para ejecutar la losa de cimentación. Siguiente PPT, por favor. O diapositiva. Bueno, podemos ver el mixer, que es el equipo o maquinaria, mejor dicho, más común en toda obra, el cual nos sirve para poder mezclar los áridos, agua, cemento, etc. Debido a que el concreto no lo tenemos ya hecho, sino lo que tenemos que realizar en plena obra para poder utilizarlo en su estado fresco. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, después de obtener el concreto, tenemos que hacer el bombeo de concreto, que se tiene que realizar de la manera más homogénea en todo el área de la losa. Y como pueden observar, también se utiliza demasiado acero en las losas de concreto. Siguiente diapositiva, por favor. En el bombeo de concreto, después del bombeo de concreto, se necesita utilizar el vibrado de concreto, debido a que
Si no se hace un vibrado o si se realiza un mal vibrado, esto provocaría que no se elimine el aire atrapado que queda dentro del concreto. Y esto podría provocar cangrejeras o fisuras en el concreto. Esto disminuiría enormemente el rendimiento, o mejor dicho, la resistencia del concreto. Por tal motivo, se recomienda un buen vibrado en todo el área del concreto, o del vaciado, mejor dicho. Y hay más equipos que se utilizan para la losa de concreto, pero estos son los que más sobresalen. Y eso sería todo en cuanto a mi exposición. Ahora le doy el pase a mi compañero César. Muchas gracias. Buenos días. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Me escucha? Siguiente. Sí, se escucha adelante. Sí, César, ya está en la siguiente diapositiva. Antes de mencionar lo que son rendimientos en el proceso constructivo de la losa de cimentación, es importante mencionar qué es un rendimiento, utilidad y demás. Así que lo voy a decir brevemente. El rendimiento de una mano de obra es la cantidad de trabajo que desarrolla el personal que interviene directamente en la ejecución del concepto de trabajo por una jornada laboral que es de 8 horas. ¿Qué factores afectan el rendimiento de la mano de obra? Lamentablemente no es tan sencillo obtener un rendimiento y usarlo así nomás en nuestros cálculos, pero puede verse afectado por diversos factores que van desde el clima que se construye, el tipo de equipamiento con el que cuentan los operarios, aspectos laborales, como relacionados al tipo de contratación, el tipo de actividad desarrollada también, que es el tipo de dificultad para realizar un determinado trabajo, y también la supervisión de obras si no es la adecuada, ¿no? ¿Cómo se calcula el rendimiento? Existen diferentes métodos para calcular el rendimiento en el trabajo. Algunos de ellos son la experiencia, la información documental, el análisis de tiempos y movimientos, la medición directa de obras similares, etc. ¿Por qué es importante obtener estos rendimientos? Porque se usan principalmente para realizar el cálculo del costo de la mano de obra por cada trabajador, pero también sirve para realizar la programación de obra, pues puede ayudar a determinar el tiempo que tomará terminar un trabajo o determinar cuántas personas se necesita para terminar ese trabajo en un determinado tiempo. Ahí se puede ver una fórmula para calcular el costo de la mano de obra. El siguiente diapositivo. Siguiente diapositiva. ¿Me escucha? Sí, César, creo que es tu internet. Ya. Ahí podemos observar algunos rendimientos de las actividades que se emplean para la construcción de las losas de cimentación. Esto lo saqué del manual de rendimientos mínimos de mano de obra de la provincia de Lima y Callao. Por ejemplo, ahí se puede ver en la parte inferior, a la izquierda, el número 4, concreto armado. Ahí en la última parte dice lo que es losa de cimentación, concreto 175 y 210 kilogramos por cada centímetro cuadrado. Dosificación en volumen, y abajo también está decorado. Ahí me dice su rendimiento. Por ejemplo, eso en la primera parte que dice de volumen tiene un rendimiento de 22 por cada metro cúbico. Me da una cantidad de metros cúbicos de un volumen, y yo quiero saber en cuánto tiempo se puede terminar, no estimar un promedio. También puedo saber cuántas cuadrillas trabajadores yo necesitaría. Ahí se puede ver cuadrillas que te conforman por capataz, operario, oficial y los peones. Y también el equipo de materiales que se puede usar en los rendimientos. Hay algunos de las actividades que se usan en la construcción de las losas de cimentación, como es en la parte de movimiento de tierra, y también falta ponerlo de instalaciones sanitarias y eléctricas. Bueno, sería todo en parte. Bien, listo. Nicole, siguiente diapositiva, por favor.
Buenas. ¿Se me escucha? Disculpe. Ya. Bien, como lo hemos hablado en un inicio, la parte, para terminar la presentación, hemos mostrado un video, ¿no? Al cual se va a reproducir el siguiente. Nicole, corre el video, por favor. La losa de cimentación, que también es conocida por placa o plateas de fundación, pertenece al grupo de cimentación superficial. Las cimentaciones generalmente se agrupan en dos tipos, superficial y profunda. La cimentación por losa se construye en la capa superficial del terreno, por eso se encuentra en este grupo. La losa de cimentación es una capa de concreto armado apoyada sobre el terreno que soporta todo el peso y las cargas de una edificación y la reparte de manera uniforme en toda la superficie de apoyo. Bien, así vamos a un pequeño descripción de lo que ha sido nuestro tema en general. Esperamos que nos haya sido a gusto la exposición para todos y con esto damos por finalizar nuestra presentación. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Grupo 8, el grupo 1 va preparando su pregunta. A ver, muchachos. Este sistema de losa de cimentación se puede usar de manera conjunta con los pilotes que vimos en la primera exposición. ¿Se podría emplear o no se podría emplear? Ingeniero, sí, de hecho, en algún tipo de cimentación, en algún tipo de suelo, en el caso de los arcillosos o en algún grado de blando, se usan los pilotes como apoyo para las losas. Claro, exacto. Justamente los pilotes son los que transmiten la carga, ¿verdad? Son los que transmiten la carga en este caso, todo lo que va a estar sobre la losa, la plataforma, la van a transmitir hacia terreno firme, ¿no? Porque seguramente los pilotes van a atravesar terreno de baja capacidad portante, ¿no? Y muchas obras acá en Perú se está utilizando este sistema, ¿no? de losas conjuntamente con los pilotes. Y si el terreno es de buena capacidad portante, ¿no? Entonces ya usamos las losas. A ver, si el terreno... ya. ¿Y cuál sería, digamos, el criterio fundamental para elegir este sistema de cimentación y no otro sistema de cimentación? Por ejemplo, zapatas, vigas de cimentación. ¿Cuál sería el criterio principal para nosotros decidir en usar este sistema de cimentación? ¿Ingeniero, podría contestar su pregunta? Sí. Bueno, ante todo, este sistema de construcción, que son las losas de cimentación, no se aplica más que todo a obras o edificios que van a soportar grandes cargas, como edificios altos, debido a que esas losas pueden dar una gran resistencia, ¿no? Como lo podría dar una zapata aislada, que no podría soportar todo el peso de la carga de un edificio de gran altura. Por eso se prefiere la losa de cimentación. ¿Qué dice su compañero? Ingeniero, a veces puede usar en suelos con baja capacidad de carga, debido a que, como ya indicó en el video, la losa hace que el esfuerzo que provocan ahí las columnas se pueda distribuir en toda la placa de cimentación. Claro, pero si tiene baja capacidad portante, entonces, ¿no? Acá tengo mi losa. Si tiene baja capacidad portante, con la carga se va a ir asentando, ¿no? Y así, justamente hay algún método para que no genere eso. Es que se han hecho excavaciones, por ejemplo, bueno, las excavaciones que se hacen para estas losas no son tan profundas, digamos. Algunas veces llegan a medio metro, pero he visto también que se ha realizado algunas excavaciones donde ha llegado hasta 1,5 metros, donde pueden reemplazar el material que está ahí por otro material que es menos perjudicial para el asentamiento. Ahí recién se ha colocado la losa de cimentación.
Claro. No, y aparte, si hacemos un buen estudio de mecánica de suelos, podemos determinar también, de acuerdo a la carga, cuál es el máximo asentamiento, ¿no? Entonces, con eso también podemos controlar, si tenemos los datos del terreno, podemos controlar, ¿no? Ahí máximo se va a asentar 50 centímetros, medio centímetro, ¿no? Porque si nosotros no controlamos esos datos, nuestra plataforma va a seguir asentando 1 metro, 2 metros, ¿no? Entonces, está bien, ¿no? Para edificios bastante altos, con mucha carga, ¿no? Para distribuir bien las cargas puntuales que van a ir en cada columna, ¿no? Una mejor distribución de cargas. Muy bien. Grupo 1, grupo 1. No está, creo, ¿no? Sí, ingeniero. Buenos días, ingeniero y compañeros del grupo 8. Mi pregunta sería, después del pasado del concreto en el proceso constructivo, ¿a cuánto tiempo se realiza la vibración del concreto para evitar las cangrejeras? ¿Es luego de un cierto tiempo o es en el momento? Es en el momento, inmediatamente después de vaciado se realiza la compactación con aguja. ¿Y qué tiempo dura la vibración? ¿Qué tiempo dura la vibración del...? Eso me parece que está incluido dentro del diseño del concreto. Es decir, las losas, por ejemplo, no se pueden colocar en grandes dimensiones, tienen que ser de un máximo de 10 metros por 10 metros, ya que si no se pueden generar fisuras por retracción plástica. Y bueno, en el caso de la vibración me parece que depende de la longitud, del volumen que tengamos, pero no sabría decirle exactamente. A ver, muchachos, de acuerdo a nuestra norma, ¿qué tiempo de vibración? Pero, disculpe, sí creo que estaba normado. No debería hacerse también demasiado tiempo ni tampoco poco tiempo, porque eso también puede afectar. Creo que ¿cuál es el está rango de normado tiempo? entre un rango de más o menos 1 minuto, o menos creo, por 30 segundos por ahí. Menos, claro, por ahí quería exagerar un poco, pero no, por 30 segundos, o por ahí, no recuerdo, pero era segundos, eso sí me acuerdo en género, que se debe ir A ver qué dicen los lentamente. compañeros, qué dice, acuérdense, tecnología de concreto. Sí, Josué. Profesor, si no me equivoco, la vibración recomendable se tiene entre un rango de 10 a 15 segundos. 3 a 15, de 3 a 15 aproximadamente, ¿no? Si ustedes ven que su operario está, como dice por ahí, ¿no? 1 minuto, 50 segundos ya, o le dan capacitación, le dan una retroalimentación, un feedback, o si no quiere, ¿no? Si no le gusta, entonces mejor retírelo, ¿no? Porque puede generar segregación, exudación a su concreto fresco. ¿Ok? Muy bien. Tecnología del concreto, acuérdense, tecnología del concreto. Eso vamos a hacerlo bastante en obras. Y más aún cuando tengamos este tipo de vaciados masivos, ¿correcto? Vaciados masivos. Para cimentaciones, más aún. Muy bien. Gracias, grupo 8, grupo 1, grupo 6. Ingeniero, buenos días. Ahorita comparto. Muy bien. Adelante. No se olviden llenar la asistencia. ¿Sí se puede ver? Sí, adelante. Tienen 20 minutos. Ya. Bueno, buenos días, profesor. Buenos días con todos. En esta oportunidad del grupo 6 vamos a exponer sobre las zapatas combinadas. Está integrado por aguado, cassia, cum. Se usaba también estos tipos de cimentaciones, pero se usaba de una manera artesanal, menos científica. Ahora ya en la actualidad se usa ya los cálculos estructurales para ver cuánto de concreto o las dimensiones de estas estructuras que se deben usar para cada edificación. Nuestro objetivo del trabajo es explicarles y dar a conocer a todos nuestros compañeros las zapatas combinadas.
y su proceso constructivo y el uso que se le da, ¿no?, a este tipo de zapatas. Gracias. Continuando la exposición, antes de entrar al tema en sí, vamos a ver unos conceptos previos. Bueno, en primer lugar, lo que es una cimentación, bueno, es un conjunto de elementos estructurales que conforman y van unidos, pueden estar unidos en conjunto a la estructura en sí, ¿no? Eso se le conoce como una cimentación. Y su función es básicamente transmitir las cargas de esta construcción al suelo donde se edifica. Otro aspecto importante recordar es que la superficie de contacto es proporcionalmente más grande que el elemento que va a soportar. Es decir, así como una columna a una zapata, ¿no? Y el suelo. Otro concepto importante es recordar que bueno, ahí entramos de lleno, ¿no? La zapata combinada, que se define como un tipo de cimentación superficial. Y es utilizado cuando las zapatas aisladas se encuentran muy próximas o se solapan. Entonces, en ese caso, es donde ya se pone en conjunto una zapata misma. Se llama zapata combinada. También se utiliza cuando la capacidad resistente del suelo es baja. Y por eso se requiere una mayor área, como lo mencionamos anteriormente. A continuación, los materiales empleados. Estimado profesor, compañeros todos, muy buenos días. Mi nombre es Franco Rosales y voy a exponer esta parte de la exposición, que es materiales empleados. Bueno, aquí en la imagen se puede apreciar el alambre de amarre, ¿no?, que se utiliza generalmente en los nudos, en las intersecciones. El alambre puede ser número 8, en algunos casos número 16. También está el acero corrugado, el cemento Portland, la arena y grava también. Y para el encofrado se utiliza la madera de construcción y los clavos. Siguiente, por favor. La mano de obra, integrada por el albañil, el armador, el ayudante, el encofrador. Y bueno, aquí algunos equipos, maquinarias y herramientas. Está la mezcladora de hormigón, la vibradora. Y también puede incluirse, ¿no?, la herramienta que es el tortol, que sirve para amarrar, ¿no?, el alambre a los fierros corrugados. Siguiente, por favor. Los análisis de precios unitarios. En esta partida de aquí, excavación para zapatas. Ya, bueno, como la mano de obra está integrada por el capataz, el peón, dentro del equipo utilizado están las herramientas manuales, dentro de los materiales no hay materiales. Entonces el costo de la partida es 81 soles con 35 soles. 81 soles con 35. Bueno, esta partida se mide en metros cúbicos. El rendimiento es 2 metros cúbicos por día. Siguiente, por favor. Esta es otra partida que vendría a ser ya la colocación del acero. Dentro de la mano de obra está el capataz, el oficial y el operario. Dentro del equipo utilizado están las herramientas manuales. Y dentro de los materiales está el alambre negro número 8 y el fierro corrugado promedio, ¿no?, dando un total de la partida de 4.18 soles el kilogramo, ¿no? Y bueno, el rendimiento de esta partida es 270 kilogramos por día. Siguiente, por favor. Finalmente está la colocación del concreto. Dentro de la mano de obra está el capataz, el oficial, el operador, el operario y el peón. Dentro del equipo utilizado están las herramientas manuales, la mezcladora de concreto, el vibrador de concreto a gasolina, ¿no?, de 5 HP. Los materiales utilizados son la arena gruesa, el aceite, el agua, la piedra chancada, el cemento Portland, la gasolina y la grasa.
Bueno, cabe mencionar que la gasolina, la grasa, el aceite M300 sirve para las maquinarias, ¿no? Para las máquinas. El total de esta partida es 348,58 soles y se mide en metros cúbicos. O sea, el costo es 348,58 al metro cúbico. El rendimiento de esta partida es 22 metros cúbicos por día. Siguiente, por favor. A continuación doy pase a mi compañera Noemí Enríquez. Buenos días, ingeniero, compañeros. Bueno, ahorita vamos a ver los equipos que se utilizan en el proceso de construcción. Bueno, primero tenemos la mezcladora de concreto. Bueno, son sistemas que son capaces de mezclar el cemento, la grava y la arena con agua. Esto para poder formar el concreto. Este equipo realiza el trabajo de manera homogénea gracias a que este sistema, bueno, nos da la ventaja de poder incrementar la productividad y nos asegura una uniformidad y consistencia en la producción de nuestra mezcla en sí. Aquí como ejemplo les puse el mixer que tenemos en la parte de arriba y en la parte de abajo una mezcladora de concreto, la más común que se utiliza, ¿no? La marca en sí es Dynamic, tiene un rendimiento de 5 a 6 metros cúbicos por hora más o menos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, luego también tenemos la vibradora. Bueno, se utiliza para compactar el concreto y consiste en una aguja vibrante alargada de acero que se va a sumergir en el concreto desde la superficie. Su objetivo principal es realizar un vibrado mecánico del concreto fresco para obtener una mezcla correctamente compactada que nos permita mantener el nivel de aire atrapado dentro de los límites que ya habíamos previsto en su dosificación. Este modelo lo saqué de la página de Promark y tiene un rendimiento de 3.600 vibraciones por minuto. Siguiente diapositiva. Bueno, les paso con mi compañero para que continúen. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Me toca hablar sobre el proceso constructivo de zapatas combinadas. Limpieza y desbroce de solar o terreno. Se busca la eliminación de basura o elementos existentes, ya sea maleza, arbustos de fácil extracción, en todo el área del solar o terreno. Estas operaciones pueden ser efectuadas indistintamente a mano o mediante el empleo de equipos mecánicos. Siguiente, por favor. Nivelación y perfilado del solar o terreno. En esta etapa se fijan los niveles o cotas de los pisos terminados de todas las superficies que tengan relación con la planta baja. La medición de trabajo de perfilado y nivelado de suelos será efectuada en metros cuadrados. Siguiente, por favor. Trazado y replanteo. El trazo de las zapatas se hace utilizando la regla 345 para que los lados queden perfectamente perpendiculares. Esta regla consiste en medir de un costado 30 centímetros, del otro costado 40 centímetros y la diagonal, según el teorema de Pitágoras, nos debería dar 50 centímetros. Los trabajos de replanteo serán utilizados con un aparato de precisión, ya sea estación total, teodolitos, nivel de cintas, etc. y estacas, y en base a las indicaciones de los planos respectivos, como paso previo a la excavación, y consiste en la ubicación y medidas de todos los elementos que se detallan en el plano. Esto se realiza con cal. Siguiente. Excavación. Realizamos el proceso de excavación de cada zapata debidamente marcada. Se ejecutará con forma manual o equipos. El volumen de excavación se obtiene multiplicando la longitud por el ancho y por la altura de la excavación. Siguiente. Construcción de solado. Una vez terminada la excavación de la zanja de la zapata, se procede a realizar el solado. Esto nos permite contar con una superficie rugosa y compacta para trazar y ubicar las columnas adecuadamente.
El soldado es una capa de concreto simple de escaso espesor. Se coloca en el fondo de las cimentaciones, en este caso la zapata, proporcionando una base para el trazado de elementos estructurales superiores y la colocación de su respectiva armadura. Siguiente. Colocación de acero inferior de la zapata. Tenemos que colocar los dados encima del solado para evitar que la parrilla entre en contacto directo. Los dados deben ser de concreto. Sobre esto se coloca la parrilla de malla de acero. La varilla debe tener un doblez en los extremos para garantizar la adherencia y el anclaje. Siguiente. Colocación de acero vertical de la columna. Se procede con el armado de la columna teniendo en cuenta la cantidad y el diámetro de las varillas y la distribución de los estribos. Fijamos la estructura principal, es decir, la columna o columnas en la parrilla de la zapata, con su anclaje respectivo. Esta estructura será diseñada de acuerdo con los planos. Se coloca baliza para fijar la columna. Siguiente, por favor. Preparación y vaciado del concreto. Se prepara el concreto y se procede con el vaciado del mismo. Esto se realiza dentro de la zanja. En algunos casos es necesario el encofrado, pero eso ya depende del tipo de suelo. Siguiente. Vibración. En esta etapa se realiza el respectivo vibrado del hormigón hasta alcanzar la altura de la zapata especificada en el plano. Y finalmente, retiro del encofrado. Siguiente, por favor. Como última etapa tenemos el retiro del encofrado de la zapata, en este caso de haberlo utilizado, porque hay casos en los que no es necesario. Bueno, esto sería todo por mi parte. Les paso con mi compañero. Aquí un video explicativo sobre las zapatas combinadas. Estamos en una construcción ya, podemos apreciar una zapata, la elaboración de zapata combinada. Esta zapata se caracteriza por ser común a dos columnas, como podemos apreciar en imagen, ¿no? En este caso pueden ser más columnas, pero estas columnas deben ser alineadas. Vemos que el acero es de 5 octavos. Aquí tenemos una columna donde los estribos de montaje de la parte de arranco de la zapata tienen estos ganchos alternados, que ahí se puede apreciar en imagen. Están alternados uno a otro. Esperamos un poco. Vamos a apreciar también la parrilla inferior y todavía falta agregar la parrilla superior, que también será de fierro de 5 octavos espaciados 15 centímetros. Y la columna que se ve en el video es de 30 por 30. Bueno, estas zapatas combinadas siempre deben tener doble parrilla, porque los momentos flectores son tanto positivos como negativos. Es por ello que las zapatas combinadas tienen doble parrilla. Estas zapatas combinadas, como ya vemos, son un tipo de cimentación por zapatas y suceden cuando el predimensionamiento de los cimientos de zapata entre zapatas son pequeñas o hasta en algunos casos pueden superponerse, ¿no? Porque están demasiadas juntas. Esto generaría dos problemas. El primer problema sería el demoramiento cuando se desmorona las tierras. ¿Por qué? Porque al estar las dos zapatas juntas, esto generaría problemas ya que están muy próximas por las zanjas que se hacen, ¿no? Para estas zapatas. Y obviamente se tendría que encofrar dichas fundaciones. Y el otro es la influencia de cada zapata sobre el suelo activo de la zapata próxima, lo que comúnmente se llama superposición de bulbos, ya que hay esfuerzos comunes entre las zapatas próximas. Es mejor por ello usar las zapatas combinadas. Eso sería todo por mi parte. Bueno, como conclusiones finales, tenemos que las zapatas combinadas son útiles cuando las dimensiones de estas zapatas, de las columnas también exteriores, están condicionadas por los límites de propiedad, ya que esto genera excentricidades que se consiguen reducir con este tipo de zapatas. Otra conclusión es que las zapatas combinadas son de las más utilizadas debido a su costo económico y su gran fiabilidad, pues incluso resulta muy segura hasta para edificios de varios pisos.
Bueno, otra conclusión que también se puede obtener es que antes de cada edificación o antes de determinar qué cimentación vamos a utilizar, es indispensable el estudio de mecánica de suelos. Bueno, y también observar los requerimientos del proyecto a construir, ya que dependiendo de esos dos factores vamos a determinar la cimentación a utilizar, ¿no? Puede ser una cimentación superficial o profunda también. Bueno, eso sería eso sería todo de parte del grupo 6. Muy Gracias. bien. Muchas gracias, grupo 6. Está el grupo... ¿Qué grupo falta? El 4, ¿no? El grupo 4 va formulando su pregunta. A ver, la imagen del video, por favor, la imagen del video. 2 diapositivas más atrás. Ya, ahí están las zapatas combinadas. ¿Esos cubitos qué son? Que están debajo de la parrilla. Eso se llaman dados de concreto. Dados de concreto. ¿Y cuál es la resistencia de esos dados de concreto? ¿Cuál es la resistencia mínima de esos dados de concreto? Deduciendo. Por deducción. 210. ¿Qué dicen sus compañeros? ¿Alguien de la sala? 210 kilogramos por centímetro. 150, ingeniero. Ya, 150 por ahí, 210. ¿Quién da más? La misma que la zapata, ingeniero. La misma resistencia que el concreto de la zapata. Correcto. Si la zapata es 350, por lo menos esos dados 350. Si mi zapata es de 500, esos dados que van a estar dentro del concreto de la zapata tienen que tener por lo menos 500, ¿no? A ver, ¿por qué esa zapata esa excavación no tiene solado? ¿Por qué creen que no le han puesto solado a esa excavación? ¿Para qué sirve el solado? ¿Y por qué creen que no le han puesto ahí? Solamente hay tierra, ¿no? No le han puesto solado. ¿Por qué creen que solamente hay tierra? ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, el solado sirve como piso nivelado, ¿no? También debe ser por el tipo de suelo también. Ya. Claro, puede ser que el suelo sea resistente o esté bien compactado, entonces no necesita. Ya, correcto. ¿Qué dice sus compañeros? ¿Alguien de la sala? ¿Alguien de la sala está bien? ¿Está mal? Que no se incluya solado. A ver qué dicen los supervisores. Si ustedes ven esta armadura, ¿no? Ingeniero, ya podemos realizar el vaciado. Ustedes como supervisores que dicen, sí, hagan el vaciado. No, necesita solado. A ver, ¿o de qué depende? Solado. ¿En qué caso va solado? ¿En qué caso no va solado? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Alguien de la sala? ¿Alguien del grupo 6? Es para nivelar el suelo, si no me equivoco, ingeniero. Claro, esa es una de las razones, ¿no? Un objetivo de los soldados, ¿no? Un fin, digamos, un objetivo es para nivelar el terreno, pero como vemos ahí, parece que el terreno está bien niveladito, ¿no? Está bien compactado. Habría que verificar si este terreno,
no contiene algún tipo de sal, sulfato, cloruro, ¿no? Que pueda contaminar de repente el concreto de la zapata, ¿no? De su zapata combinada. Si fuese un terreno que tiene sales, sulfatos, entonces si lo colocamos directamente sobre el concreto, sobre este terreno, entonces lo puede contaminar, ¿no? Entonces de repente el proyectista ha visto, ¿no? Ah, ya, este es un buen material, un buen terreno, no es húmedo, porque recuerden también que el solado forma una capa impermeabilizante, ¿no? Entre la tierra y el concreto de la zapata. Entonces, el solado cumple varias funciones. Una carpeta nivelante, otra impermeabilizante, ¿no? Otra es si tenemos nosotros acá un solado, podemos hacer los trazos, ¿no? Con nuestros tiralíneas sobre el mismo solado. Lo que es más fácil hacer trazos sobre el concreto simple que sobre tierra, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, los trazos ya prácticamente se han borrado. Ya no existen los trazos, ¿no? Entonces, sobre el solado quedan más tiempo, son más fijos, ¿no? Duran más. ¿Okay? Entonces habría que analizar el expediente técnico, el estudio de mecánica de suelos, ¿no? Los planos estructurales, conversar con el supervisor que está a cargo de este proyecto, ¿no? Si efectivamente no amerita un solado. Aquí son varios factores. Bien, el grupo, ¿dónde está el grupo? Que iba a preguntar, grupo 4. Grupo 4. No está el grupo. A ver, ingeniero. Mencionaron que las zapatas combinadas se usan cuando la capacidad del suelo es muy baja, ¿no? ¿Y en qué caso se usaría en vez de una losa de cimentación? Porque en ese caso también se usa, ¿no? Cuando el suelo también tiene una capacidad importante baja, ¿no? Claro. Bueno, de hecho, la zapata combinada, una de sus aplicaciones es que cuando todas las cargas están distribuidas sobre un mismo punto, bueno, en ese caso se utiliza una zapata aislada, pero cuando esa zapata aislada, suelen estar dos juntas, ya se utiliza la zapata combinada. Entonces, esa carga mayor que va a soportar la zapata ya solamente ya se distribuye en esa zapata combinada hacia el suelo. Entonces, no es que por el hecho de que de un terreno sea de baja capacidad portante, ya se utilice zapata combinadas, sino es que la misma condición de la edificación donde va a soportar una zapata aislada del mismo punto, esa misma condición hace que se utilice una zapata combinada. O también cuando dos zapatas aisladas se superponen. ¿Qué se superpone? Es decir, cuando están demasiado próximas o se superponen, es decir, como lo digo, hay una carga, o sea, una carga que va hacia un mismo punto del terreno o a puntos cercanos. Entonces, en el diseño se requiere una zapata aislada de tales dimensiones. Pero en vez de optar por esa zapata aislada, porque va a resultar muy próximo a la otra zapata aislada, entonces ya se opta por utilizar la zapata combinada para que no se superpongan. Pero están preguntando por la losa, ¿no? ¿En qué caso no uso mi losa, pero sí uso esta zapata combinada? Claro, ingeniero, la diferencia es que en las losas se usa cuando las cargas son ya son más grandes, entonces si se le pone una zapata, esta zapata se puede introducir por la misma carga, ¿no? Dentro del suelo, pero si usamos una losa, entonces al ser grande su área, ya la presión ayudaría mucho, ¿no? A disminuir la presión por las demasiadas cargas que se tienen. Esa es la diferencia de usar una losa versus una zapata. Para las zapatas para edificaciones pequeñas, de mediana envergadura, y las losas para edificaciones de mayor envergadura, más carga, más sobrecarga. Claro, por ese esfuerzo, ¿no? Ya, correcto.
Y habría que ver también la resistencia del terreno, ¿no? Habría que ver también, ¿no? Y lo que nos indica Boris justamente es acerca de este tema de, ¿cómo se llama? De los bulbos de presiones, ¿no? Acuérdense, cuando tenemos zapatas bastante juntas, ¿no? Próximas, entonces se generan unos bulbos de presiones que interfieren, ¿no? Y pueden generar distorsiones en los asentamientos, ¿no? Por eso, cuando tengamos dos zapatas aisladas bastante próximas, se recomienda hacer una zapata combinada, ¿no? Para no distorsionar el asentamiento que produce efectivamente las cargas, ¿no? Muy bien, correcto. Bien. Gracias, grupos. Muy bien. Grupo 6. Grupo 4. Entonces, bien, nada más, muchachos, simplemente para indicarles que en el aula de la uni, en la semana 4, ya está el enlace para que vayan subiendo sus documentos. Un grupo ya subió, ¿eh? Un grupo ya subió sus documentos. Tienen todo el día de hoy para subir sus informes, el formato ABET y el PPT. ¿Okay? Una consulta adicional para ir cerrando, para ir dando pase al otro salón. Todo claro, ¿no? Muy bien. Listo, muchachos. Nos estamos viendo. Muchas gracias por su participación. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, gracias. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, gracias. Nos vemos, gracias. Chau, chau.